Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos, aquí una vez más con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión queremos hablar sobre la casa de Dios. La casa de Dios es nuestro tema, la casa de Dios. Encontramos la palabra en el Salmo número 27, Salmo 27 y versículo 4, que dice a la letra: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Habla David, el gran David, el que vino a ser rey David, rey de Israel, uno de los reyes más grandes, más poderosos, más bendecidos y más significativos, hasta proféticos, del pueblo de Israel. David tiene una biografía muy bonita y muy extensa, en la cual no vamos a entrar en esta ocasión, no nos daría tiempo y no es nuestro propósito. Pero mi propósito es traerles a ustedes el pensamiento de David, que debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Una resolución hecha por David, que debería ser una resolución o la resolución hecha por cada uno de nosotros. Y esa resolución tiene que ver con la casa de Dios. La relación del siervo de Dios, la relación del creyente, la relación del que cree en Dios y quiere servirle a Dios y quiere cultivar una vida devocional de altura y de agrado a Dios, debe tomar esa resolución que tomó David. Y esa resolución es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David, por su relación con Dios, David, porque cultivó una vida de adoración continua, una vida devocional, una vida de continua meditación en Dios, en su reino, las cosas sublimes, santas y sagradas de Dios. Llegó a convertirse en lo que se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. También se le llamó el dulce cantor de Israel, porque componía salmos y cantaba alabanzas a Dios, tocaba el arpa, y los talentos que tenía los utilizaba para cultivar esa vida devocional, esa vida de bendición, esa vida espiritual, de continua meditación y adoración al Dios Todopoderoso. Tanto es así que en su tiempo todavía no había templo como lugar de adoración. Se adoraba a Dios en el tabernáculo o en tabernáculos, o tal vez en sinagogas, o se hacía altares en lugares apropiados que no fueran profanos para adorar a Dios. Pero templo como tal, como casa de Dios, casa de adoración, no existía. Solamente existía en el ánimo de David, en el sueño de David, en el deseo que tenía David, en el anhelo
que él tenía. No solo de que la hubiera, sino de él ser el que pudiera edificarla, al grado que comenzó a hacer todos los preparativos. Tenía hasta el plano de cómo iba a ser el templo y lo quería hacer. Solo que por esos misterios de Dios, Dios no quiso que fuera él el que edificara el templo, sino que fuera su hijo Salomón. Pero en ese anhelo que él tenía de que hubiera casa de Dios, un templo para adorar a Dios, un lugar, un templo donde se pudieran poner las tablas de la ley, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición y todas las cosas sagradas que conllevaba el templo y que estaban en el tabernáculo, todas las cosas que Dios había establecido e instituido que debían estar en el lugar de adoración. Él quería que hubiera un lugar específico, un templo, para que se pusieran todas esas cosas ahí de manera tal que se pudiera decir de ese lugar que era la casa de Dios, la casa de adoración, el templo donde se habría de manifestar la gloria de Dios. Y así fue, porque cuando Salomón hizo el templo y lo dedicó, la Biblia dice que la gloria de Jehová llenó el templo, la presencia de Dios vino a aquel lugar. Dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la casa, el templo estaba lleno de la gloria de Dios. Así que el sueño de David tuvo su realización en la vida de su hijo Salomón cuando construyó este templo, se dedicó y Dios, a través de su presencia y su gloria, vino a habitar en ese lugar. Así que David logró su cometido en ese sentido, pero nunca vivió físicamente ese tiempo, ni tuvo físicamente esa gloriosa experiencia de ver ese templo, de adorar en él. Solamente lo hizo en sueños, tal vez, en su anhelo, en su deseo. Pero me llama la atención a mí que no habiéndolo todavía, en su corazón, en su alma, en su ánimo, en su anhelo, en su deseo, él lo vio. Y no solo lo vio, sino que lo disfrutó. Y se sentía ya en la casa de Dios. Y no solo eso, sino que tomó la resolución en su vida, una resolución que es ejemplarizante para nosotros y modelo. Cada uno de nosotros debería adoptar esa resolución como suya, esa decisión, esa determinación como suya, de querer estar todos los días de nuestra vida en un lugar donde la gloria de Dios se manifieste y que se le llame casa de Dios o que se le llame templo, lugar de adoración. Y David tomó la resolución de estar en esa casa. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Notemos que es tan seria, tan firme y tan responsable, tan comprometedora, tan comprometida esa decisión que él toma, y tan seria delante del Señor, que él la demanda a Jehová. O sea, él ora a Dios, le suplica a Dios, le pide a Dios que Dios le ayude, que él pueda cumplir con esa promesa que hace, que Dios le propicie que él pueda llegar a la casa de Jehová, a la casa de Dios, al templo, al lugar de adoración. Y obviamente, si bien es cierto que nosotros podríamos hablar de que la casa de Dios, no necesariamente el templo físico es el lugar de adoración, sino que la casa de Dios bien puede ser el lugar donde está su trono de gloria, allá en la gloria. Ese lugar que vio Isaías en el capítulo 6, el trono de Dios, con serafines alrededor de él. O esa casa bien puede ser la que vio David mismo también, el Salmo
23 termina diciendo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien puede referirse a esa casa en el cielo, allá en gloria, donde está el trono de Dios. Pero mucho me parece que el contexto de este capítulo 27 de los Salmos, de donde surge este versículo 4, de la determinación y la resolución que hace David, se refiere al templo que él tenía en mente hacer, porque él tenía ese templo en la mente y dejó todos los preparativos y hasta el plano hecho de cómo quería hacerlo, solo que él no pudo hacerlo, lo hizo Salomón. Pero en su mente él se veía allí, amaba tanto la casa de Dios, amaba tanto ese lugar de adoración físico, donde él podía físicamente ir a humillarse en la presencia de Dios, postrarse en la presencia de Dios, orar en la presencia de Dios, alabarlo, glorificarlo, cantarle salmos, cantarle himnos, glorificar su nombre, rendirle culto, tributo, adoración, devoción. Él se visualizaba en ese templo y decía: yo no quisiera salir de ahí, quisiera estar ahí en la presencia de Dios. Qué bueno cuando nosotros amamos a Dios tanto y apetecemos tanto las cosas de Dios. Queremos ser gente espiritual, no carnales, no viciosos, no personas que amen lo terrenal, lo temporal, lo material, no materialistas, sino gente de Dios, gente que ame a Dios, gente que apetezca estar donde Dios está, sentir a Dios, glorificar a Dios, vivir para Dios. Y todo eso fue lo que le logró a David el nombre del dulce cantor de Israel y el hombre conforme al corazón de Dios. No es para menos. Cuanto más nosotros buscamos a Dios, cuanto más lo amamos, cuanto más nosotros nos acercamos a Él, cuanto más nosotros buscamos la forma de agradar a Dios y de estar y de hacer lo que a Dios le agrada, tanto en mejor estima estamos en la presencia del Señor, tanto mejor parados estamos con Él, tanto más cerca estaremos de Él, tanto más seguros estaremos y firmes y en paz y en armonía. Porque si nos vamos a amistar con alguien, debemos amistarnos con Dios, como decía el profeta: amístate con Jehová, amístate con Jehová tu Dios. Y David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. He demandado a Jehová. Es decir, que él oraba, él le pedía a Dios: Señor, yo quiero estar en la casa tuya. Yo quiero no solo que haya casa, ayudar a hacer esa casa o hacer esa casa, sino que pueda yo estar. Ayúdame, facilítame, facúltame que yo pueda estar. Pero también toma la decisión de que si por una razón u otra no recibe ese esfuercito o esa ayudita de parte de Dios, él dice: como quiera yo me voy a congregar, como quiera yo voy a ir al templo, a la casa de Dios, como quiera yo voy a ir a adorarlo, porque lo he propuesto en mi corazón, lo siento en mi corazón, lo deseo en mi corazón, lo anhela mi alma, mi vida, mi ser, lo he dispuesto de esa manera. Me ayude el Señor a ir o no me ayude, yo voy a buscar eso. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea que no es solo que Dios lo ayude y que Dios se lo dé o se lo conceda, sino que Él va a hacer el máximo por lograrlo también. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas a Dios y pedimos cosas a Dios, pero no hacemos el esfuerzo nosotros personalmente? Y las cosas difíciles las hace Dios, pero las fáciles, las posibles las hacemos nosotros. Dice: yo voy a ir como quiera. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días de mi vida él anhelaba estar en la presencia del Señor. De la misma manera que en el campo, mientras pastoreaba las ovejas, cantaba, tocaba el arpa, componía salmos, le cantaba al Señor, lo alababa y lo glorificaba, porque él cultivó una vida devocional toda la vida. Eso lo quería él transportar al templo, ese tipo de adoración, ese tipo de vida devocional, ese tipo de devoción, de culto. Quería transportarlo al templo y estar allí
junto con los hermanos, porque te decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Salmo 133:1, Salmo de David también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él se visualizaba no solo adorando a Dios en el templo y alabando a Dios en el templo y disfrutando de su presencia, sino disfrutando de la armonía, de la unidad con la familia de la fe, con los hermanos que adoraban al Señor también juntos en armonía, adorando al Señor, rindiéndole culto de adoración y de alabanza al Dios del cielo. Oh, si cada uno de nosotros individualmente pudiera imitar a David, hacer lo que él hacía, apetecer lo que él apetecía, anhelar lo que él anhelaba, cultivarlo, practicarlo. Y después nos dice, no solo que quiere estar en la casa de Jehová todos los días, sino que quiere estar allí para contemplar la hermosura de Jehová. O sea que él sabe a qué va al templo. Él sabe a qué va a la casa de Dios. Él de antemano está determinado de que va a ir allí a adorar a Dios, a confesar sus pecados en la presencia del Señor, a sentir el perdón de Dios, a establecer una comunión íntima con Dios, a poder confraternizar con los santos en un ambiente santo, en un ambiente agradable a Dios, ese tipo de ambiente que es necesario para uno derramar su alma en la presencia del Señor. Él se visualizaba haciendo eso para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, él quería ir allí para tener una experiencia más profunda con Dios. Él quería ir a la casa de Jehová, no mirando lo que hacía el hermano ni la hermana, cómo venía vestido, cómo actuaba, cómo adoraba, cuán tarde venía o cuán temprano venía el culto. No, Señor, él no fue allí mirando eso. Él no fue allí a ver cómo estaba vestida la gente. Él no fue a ver las paredes del templo, si estaba pintado o no estaba pintado, si estaba adornado o no estaba adornado, si era bonito o no era bonito. Él no fue a eso. La resolución que él tomó fue estar todos los días de su vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. El que va al templo, el que va al culto, el que va al servicio, al lugar de adoración, a contemplar la hermosura de Jehová, va a contemplar la hermosura de Jehová. No le quepa la menor duda de que si usted fue con esa intención, con ese propósito, con esa firmeza y con esa definición, Dios le va a dar una experiencia de gloria, una experiencia profunda, una experiencia que le llene el alma y el corazón, una experiencia de gozo y de alegría. Cuando usted va allí a tener una experiencia personal con el Dios del cielo, con el todopoderoso Dios, usted va a tener, porque Dios no nos defrauda. El Señor siempre nos va a bendecir cuando nosotros nos damos de lleno y en serio al Señor, buscándolo a Él primeramente, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vienen por añadidura, dice la Biblia. Así es que nosotros tenemos que determinarnos a amar la casa de Dios, a querer adorar a Dios allí, a querer compartir con los santos, con los hermanos en la fe, a tener hermandad, confraternización, armonía, unidad, un ambiente que propicie que la gloria de Dios se manifieste en ese culto, en ese servicio, en ese lugar, en ese templo. Contemplar la hermosura de Jehová. Si usted va a contemplar la hermosura de Jehová y lo hace de esa manera, yo le garantizo que usted va a sentir y va a ver y va a contemplar la hermosura de Jehová. Y él iba a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su templo, es decir, a preguntarle a Dios, a traerle sus interrogantes a Dios, sus problemas a Dios, sus peticiones a Dios, sus necesidades a Dios, que es el único que puede ayudarnos a nosotros en lo físico y en lo espiritual, en lo temporero y en lo eterno. Él es el todopoderoso Dios. Si nosotros postramos nuestras rodillas en la presencia del Señor, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. Esa es la promesa bíblica.
que vayamos al templo a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su templo. Qué precioso, qué precioso. Qué bueno cuando nosotros tenemos un concepto claro, un concepto puro, santo, limpio, sin prejuicios, un concepto glorioso, espiritual, de lo que es el lugar de adoración, de lo que es el lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios, el lugar donde vamos a adorarlo, donde vamos a alabarlo, con los santos, con los hermanos en la fe, a disfrutar de un ambiente espiritual de armonía, de unidad, de espiritualidad, y a disfrutar de la presencia del Señor, de su gracia y de su bendición. Qué bueno sería que cada uno de nosotros hiciera esa resolución y pudiera decir: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él amaba tanto la casa de Jehová, el templo, el lugar de adoración, la confraternización con los hermanos, la armonía, ese ambiente espiritual de gozo, de devoción, que se disfruta en la presencia del Señor, en el lugar del culto, en el lugar del servicio a Dios, que decía, según el Salmo 122:1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire ahí, la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando uno ama la casa de Dios, cuando uno ama el lugar de adoración, cuando uno ama el culto, cuando uno apetece, anhela estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor, en ese lugar donde uno sabe que ese lugar ha sido dedicado, consagrado a Dios, y que todo el que va allí va con el mismo propósito de adorar a Dios. Y cuanto más adoramos a Dios y cuanto más en armonía nosotros estamos, tanto más seguro está que Dios se va a manifestar, que la presencia de Dios va a llenar ese lugar. Acontecerá como aconteció con el templo cuando Salomón hizo el templo y lo dedicó a Jehová Dios. Dice que el templo se llenó de la gloria de Dios, porque todos fueron con el mismo propósito, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, unidos en armonía, como decía David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. La gloria de Dios se manifiesta en un lugar así. Qué bueno cuando todos tenemos ese concepto, cuando todos tenemos ese propósito, cuando todos estamos claros de a qué es que uno debe ir a la casa de Dios, a qué es que uno debe ir al templo. Debe ir a contemplar la hermosura de Jehová, no a contemplar ninguna otra cosa, sino contemplar la hermosura de Jehová, a inquirir en su templo, es decir, a recibir la enseñanza, recibir la palabra, recibir el mensaje, recibir las instrucciones que Dios tiene para uno, la edificación que Dios puede tener para uno, las instrucciones que Él puede tener para uno, para edificarse, para crecer, para conocer mejor a Dios, para servirle mejor a Dios. El templo es necesario, la casa de Dios es importante. Jesucristo fue al templo, cuando tenía 12 años fue al templo y adoró al Padre, y allí mismo manifestó el conocimiento que tenía la palabra de Dios. A los 12 años estaba él contestando preguntas a los doctores de la ley, porque amaba la casa de Dios, la amaba tanto que en una ocasión, cuando ya tenía 30 o 30 y pico de años, fue al templo y vio que allí estaban los cambistas, los mercaderes. Habían hecho de la casa de Dios casa de mercado, y todos sabemos la limpieza, la purificación que él hizo del templo. Colocó las mesas y dijo: habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado, y la casa de mi padre casa de oración será llamada. Estamos hablando del templo, estamos hablando de la casa física, que es el templo donde se va a adorar a Dios. Él tenía mucho celo por la casa de Dios, amaba el templo, amaba la casa de Dios, y quería dar un modelo, un ejemplo de cómo se adora allí.
cómo hay que ir allí, cuál es el propósito que se tiene que tener cuando uno va a la casa de Dios, cómo se debe guardar ese lugar santo y puro y limpio, cosa de que la presencia del Señor no tenga obstáculo, no tenga estorbo para manifestarse en ese lugar. David tenía muy claro eso. Decía: cuán amables son tus moradas, Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. O sea que él se veía, él se comparaba con las golondrinas, se comparaba con el gorrión. Veía el gorrión, veía la golondrina que hacían nido a los altares del templo. Decía: ¿quién fuera gorrión? ¿Quién fuera golondrina? Para hacer el nido, para hacer el lugar de habitar en la casa de Dios, para poder estar allí todos los días. Él anhelaba estar todos los días, y aunque llegó a ser rey, a lo mejor no podía ir todos los días, pero en ese mismo Salmo 84, verso 10, dice que mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de sus atrios. O sea, aunque fuera un día que él pudiera estar en la casa de Dios, nos está enseñando, hermanos y amigos, la importancia que tiene en la vida del creyente, en la vida del siervo de Dios, en la vida de aquel que anhela servir a Dios y agradar a Dios, el que pueda ir a la casa de Dios, al templo, a rendirle culto, a rendirle adoración al Dios Todopoderoso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es una demostración de lo que uno ama a Dios y de cómo uno ama el lugar de adoración, que es el templo, la casa de Dios, el lugar del culto, el lugar de la adoración y de la alabanza al Señor, el lugar para que toda la familia de Dios se reúna y se congregue en unidad. Es delicioso, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amado hermano y amigo, muy especialmente hermanos, que durante toda esta pandemia no hemos podido tal vez congregarnos como siempre lo hacíamos y como nos gusta hacerlo y como nuestra alma anhela que lo hagamos. No se acostumbre mucho a la casa, no se acostumbre mucho a las redes sociales, no se acostumbre mucho al televisor. No hay cosa mejor que poder estar físicamente en el lugar de adoración, que es el templo, que es la casa de Dios, en el culto, en la adoración, en la alabanza junto a los hermanos en la fe, porque para eso es que existe ese lugar que le llamamos el templo, lugar de adoración o casa de Dios. Les he hablado de la casa de Dios, del templo como lugar de adoración, como lo concebía el rey David, el hombre que fue llamado el dulce cantor de Israel y el hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios nos ayude, que podamos estar en la casa de Dios y que nosotros hagamos el esfuerzo personal. Cuando nos ayude el Señor o no nos ayude, siempre nos va a ayudar, pero si no nos ayudara, hay que hacer como dijo David que iba a hacer. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que lo busquemos nosotros, que hagamos el esfuerzo nosotros, todo lo que sea necesario hacer para ir a la iglesia, para ir al templo, para ir a la casa de Dios, para ir al lugar de adoración, rendirle culto, alabanza, adoración y devoción al Dios que todo lo merece, el Dios que nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a los amigos. Si hubiera algún amigo que no conoce al Señor, yo le insto a que busque de Dios, vaya a la casa de Dios, vaya al templo, vaya con ese propósito, haga lo que hizo David,
vaya directamente allí a la presencia de Dios, no mirar hombre, no mirar nada material, sino a buscar al Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y al que le debemos el ser que somos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.